Así que las lecturas de esta mañana, mis hermanos, la primera lectura está tomada del libro de Hebreos. Es en el capítulo 4, versículos del 1 al 5 y siguiendo al 11. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación. Lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso. No sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. El Salmo responsorial, hermano, de esta mañana nos habla de esta manera. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y su gloria. Cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor. Que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor, que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. No olvidemos las hazañas del Señor. El Santo Evangelio, mis hermanos, hoy de este viernes 15 de enero, está tomado del Evangelio de San Marcos. Recuerda que seguimos en la primera semana del tiempo ordinario. Entonces, toda esta semana, mis hermanos, todo esto está tomado del Evangelio de San Marcos. Nos dice así, es el capítulo 2 de San Marcos, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él le enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla
y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hoy las lecturas, hermano, hoy en este día, las lecturas nos llevan, las lecturas nos enseñan, las lecturas nos muestran el camino hacia la fe. Hacia la fe, mis hermanos, que llega a nosotros por el oído. La fe que llega a nosotros por la vista. La fe que llega a nosotros por las obras que vemos, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos, mis hermanos, nos habla claramente de cómo se nos fue mostrando, cómo se nos fue enseñando, mis hermanos, de que nosotros no debemos de quedarnos fuera de esa promesa de Dios, de que nosotros no debemos de estar fuera de lo que el Señor nos ha prometido. Dice en el libro de Hebreos: mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera. Tengamos cuidado, ¿en qué sentido? ¿Por qué dice Hebreos, hermanos? ¿Por qué dice San Pablo que tengamos cuidado de esto? Tengamos cuidado de no aceptar o de no rechazar, más bien dicho, mis hermanos, la promesa que Dios nos ha hecho. Porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación. Nosotros también hemos escuchado, nosotros también hemos visto, nosotros también hemos palpado, nosotros también hemos sentido, hemos incluso olido a nuestro Señor, hermanos. Hemos escuchado palabra de Dios, hemos visto el Evangelio, hemos visto lo que el Señor hace. Entonces, nosotros ya no podemos decir, hermanos, que no sabemos de Jesús. No podemos decir que no sabemos de la salvación. No podemos saber o decir que nosotros no podemos ver lo que Jesús hace. No, nosotros no podemos quedarnos fuera, mis hermanos. La palabra de Dios sigue diciendo: a nosotros se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Fíjate qué fuerte dice aquí, hermanos. Pero a ellos, está hablando de los israelitas en aquel camino, el desierto, hacia la tierra prometida, dice: pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron en fe. Volvemos a la fe. En cambio, nosotros, tú y yo, que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. El Señor, hermanos, que sacó al pueblo de la esclavitud y lo llevaba a la tierra prometida, y lo llevaba al descanso, lo llevaba a aquella tierra que mana leche y miel, dice la palabra de Dios. Pero aquel camino de purificación, mis hermanos, aquel camino que recorrió el pueblo, pues prácticamente podemos decir que no les sirvió de nada, porque el Señor lo único que fue descubriendo en aquel pueblo era que no querían estar al lado de Él. Era que no querían creer en la promesa de Él. Era que no les interesaba a aquel pueblo, mis hermanos, lo que el Señor tenía preparado para ellos. Es por eso que reniegan, es por eso que se ponen, hermanos míos, a renegar, se ponen a dudar, se ponen a pelear, se ponen a discutir, se ponen a rechazar, en pocas palabras, todo aquello que Dios les ofrecía, mis hermanos. Es por eso que el Señor dice: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Entonces, resumiendo esto, dice San Pablo: apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso. No sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Que caigamos en la infidelidad, mis hermanos. Que rechacemos a Dios, que no aceptemos lo que viene de Dios y que no deseemos, que no anhelemos lo que viene de Dios.
Fíjate cómo la palabra de Dios, hermano, hoy por medio del libro de Hebreos, nos muestra la importancia de la fe. La fe en creer en el Señor, la fe en creer en las obras, la fe en creer que esta vida que estamos llevando, este camino que estamos recorriendo, tiene un fin. Y ese fin no es la muerte, sino es la vida. El esperar la vida, en creer en el Señor para obtener vida y vida en abundancia. Pero ahora en el Evangelio, mis hermanos, que está ligado con esta lectura, también se nos habla de la fe, pero es una fe diferente. Ahora vamos a ver, hermano, vamos a entender cómo es una fe de acción. La otra era una fe, hermano mío, de meditar, de creer, de poner nuestra fe, hermano mío, en las manos del Señor y creerle al Señor que la promesa se va a cumplir en nosotros. Ahora la fe que nos muestra el Evangelio, mis hermanos, es una fe de acción. Dice el Evangelio, mis hermanos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. ¿Por qué la gente, aquí nos muestra Marcos, por qué la gente abarrota los lugares donde está Jesús? ¿Por qué la gente en cuanto escuchaba que Jesús estaba cerca, la gente se volcaba, la gente se iba a buscar a Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús, hermano mío, sabía la gente que donde Jesús estaba iba a haber sanación. La gente sabía que donde Jesús estaba, Él iba a estar dando vida. Él iba a estar dando, hermano mío, visión a los ciegos. Él iba a darle prácticamente piernas a los inválidos. Él iba a dar, hermano mío, sanación, en pocas palabras. En el Evangelio de ayer meditábamos donde nos decía que la fama de Jesús creció grandemente después de que aquel leproso que fue sanado, que Jesús le dijo, no hables de esto, pero el leproso hace lo contrario, comienza a hablar, comienza a proclamar lo que Jesús hizo. Y nos decía el Evangelio de ayer que la fama de Jesús creció. Entonces lo vemos reflejado en el Evangelio de hoy. La gente busca a Jesús, la gente se amotina por ver a Jesús, la gente quiere acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque sabe que va a recibir de Jesús algo grande. La gente se amotina, nos dice, se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, dice la palabra de Dios, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargado entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Cuando te hablaba yo de que el Evangelio nos muestra ahora la fe, una fe con acción, una fe con obras, aquí está marcado claramente, mis hermanos. Muchas veces nosotros queremos buscar a Jesús, muchas veces nosotros queremos acercarnos a Jesús. ¿Por qué? Porque hemos escuchado, como nos decía Hebreos, hemos visto lo que el Señor hace. Sabemos que solo el Señor nos da vida y vida en abundancia. Sabemos que solo el Señor verdaderamente puede sanar nuestras enfermedades. Solo Él puede regresarnos esa vida que nosotros hemos perdido, mis hermanos. Aquellos 4 hombres que cargan a aquel paralítico, al llegar a la casa, al llegar al lugar donde se encontraba Jesús, llegan y lo primero que se encuentran es gente, mucha gente en aquella casa, mucha gente en aquel lugar, mucha gente que impedía que el paralítico se encontrara con Jesús. Entonces, cuando la palabra de Dios nos muestra aquí, mis hermanos, que hay mucha gente, cuando la palabra de Dios nos muestra que hay que no puede aquel paralítico ni los hombres que llevan al enfermo, que no pueden acercarse a Jesús, lo que nos está mostrando la palabra de Dios es impedimentos. Hay impedimentos. La gente se muestra como impedimentos. La gente se muestra como bloqueos para que se acerque. Entonces aquellos 4 hombres que llevan al enfermo, que llevan al paralítico, mis hermanos, pues prácticamente pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Pues lo sentimos. Mira cómo está de lleno este lugar, mira cómo la gente amotina a Jesús. Prácticamente nosotros ya cumplimos con traerte, pero no podemos hacer ya más nada. Vas a seguir toda tu vida paralítico, tal vez le dicen a aquel enfermo. Ya no podemos hacer nada, ya cumplimos.
Pero aquí nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, que aquellos hombres tal vez tenían más fe que el mismo enfermo, mis hermanos. Porque aquellos hombres, ¿qué es lo que hacen? Buscar una salida, buscar otra alternativa para presentarle al enfermo a Jesús. Yo te repito, muchas veces en nuestra vida, hermanos, lo que se nos presenta, los obstáculos, nos detienen a nosotros, se nos hacen parar o nos hacen regresar, nos hacen vencernos. Aquellos hombres no. Aquellos hombres buscan la forma, buscan la manera, buscan la alternativa y lo que hacen es subirse al techo de aquella casa, nos habla, abrir un agujero en el techo, no importándoles, hermano, lo que sea. Aquí nos muestra que los hombres hacen algo más, hacen algo extra, dan un paso extra para ayudar a su hermano enfermo. Abren el techo en aquella casa, nos muestra la palabra de Dios y bajan al enfermo. Jesús al ver aquella escena, mis hermanos, yo me imagino, Jesús al ver cómo aquellos hombres rompen el techo y comienzan a bajar al enfermo. Jesús, yo me imagino, mis hermanos, se sorprende de la fe en acción que hay en ese lugar, de la fe de aquellos 4 hombres, de la misma fe del enfermo también, que aunque él era un paralítico, no podía valerse por sí mismo, pero aún así, él tiene fe de ver a Jesús. Por eso Jesús en ese momento, mis hermanos, yo me imagino, se emociona tal vez de ver que hay fe aún. Viendo Jesús, dice la palabra de Dios, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué le dijo Jesús, mis hermanos? Algo simple, algo sencillo, algo lleno de fuerza, algo lleno de poder, algo lleno de verdad. Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Pero aquí nos vuelve a mostrar la palabra de Dios, mis hermanos, lo que hablábamos en el libro de Hebreos. De que muchas veces nosotros nos quedamos fuera de la promesa de Dios. De que muchas veces nosotros nos quedamos fuera de creerle al Señor. Aquellos escribas, mis hermanos, aquellos hombres en ese momento, aunque ya habían visto milagros que Jesús hacía, aunque ya habían visto el poder que Jesús tenía sobre los enfermos, sobre la enfermedad, sobre liberar, sobre los espíritus malignos, todo esto, aquellos hombres, en vez de alegrarse, en vez de creer lo que está sucediendo, su misma mente, su misma cerrazón de mente los hace a ellos comenzar a decir, ¿por qué habla este así? No ven la acción de Dios, no ven la obra de Dios que Dios quiere hacer en el paralítico. No, lo que ellos ven, mis hermanos, en ese momento es ponerse a pensar su mente rápidamente. Este es un blasfemo, este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Fíjate cómo ellos mismos, los escribas, mis hermanos, ellos mismos quedan fuera de la promesa. Ellos mismos en ese momento rechazan, como decíamos en la lectura de Hebreos, rechazan la bendición de Dios, rechazan lo que Dios quiere hacer en ese momento. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Dicen aquellos hombres. Mas Jesús, conociendo lo que estaban pensando de él, les dijo, ¿por qué piensan así? Les dice Jesús. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Volvemos a ver nuevamente, mis hermanos, la fe puesta en acción. La fe puesta en acción. En ese momento, yo te repito, mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra que Jesús supo, se enteró, se dio cuenta, discernió lo que los escribas estaban pensando. Cuando Jesús habla a los escribas, cuando Jesús les dice lo que ellos piensan, Jesús no lo hace por defenderse, Jesús no lo hace por ser reconocido, Jesús no lo hace para que se den cuenta de lo que él piensa, no, lo que hace Jesús es dar una enseñanza, mis hermanos, lo que hace Jesús es mostrarle a aquellos hombres
mostrarle a aquellas personas, mis hermanos, verdaderamente lo que está sucediendo en este lugar. Jesús lo que hace, hermanos, es mostrar a aquellos